finales del siglo XIX, la tradición esotérica adquiría popularidad en Occidente. Encabezados por H. P. Blavatsky, quien junto con el coronel Henry Steele Olcott fundan la Sociedad Teosófica. Muchas de las enseñanzas fundamentales de la teosofía se encuentran en las cartas transmitidas por dos maestros de sabiduría. Los Mahatmas son maestros de alto rango en la escuela de la vida. Son personas evolucionadas que han alcanzado un conocimiento directo y un dominio sobre las leyes del universo, evolucionando hacia una conciencia de su potencial espiritual y a otros planos del ser. Movidos por la compasión hacia toda la raza humana, los maestros estaban interesados en comunicar su conocimiento al mundo. Muchas de sus enseñanzas de contenido metafísico y filosófico se encuentran en la extraordinaria correspondencia de estas cartas enviadas por los maestros a Alfred P. Sinnett en 1883. Hacemos la invitación para unirse al estudio de las cartas de los Mahatmas los días martes a las 11:30 horas del centro de México. Impartido por Enrique Reich, doctor en psicología, autor y conferencista internacional, donde analiza los aspectos fenomenales del contenido de las cartas y comenta su impacto posterior en la Sociedad Teosófica. Muy buenas a todos, muchas gracias como siempre por permitir que siga viva el estudio de las cartas, que nos faltan varias cartas, pero ahora estamos momentáneamente con Jinera Hadassah. Vamos a avanzar más en las cartas y luego nos regresamos al otro tema que les había comentado. Empezamos con las invocaciones. Invocación de Radha. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud de la que habla Radha. Aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar nuestro yo personal para varias cosas, para desarrollarnos, aprender, compartir fraternalmente, practicar altruismo y servir sin reserva alguna. Radha. También nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz, que nos ayudan, a los hermanos mayores y divinidades que ayudan a la humanidad, en especial a nuestros amados maestros de sabiduría, Chohan y Maha Chohan. Pedimos su auxilio para comprender lo revelable de lo oculto. Permítanos trazar un puente hacia ustedes que nos bendiga y nos facilite lo apropiado. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros interiores, nuestros yoes superiores. Y reprendamos que queremos ser como la mejor versión del estudiante fiel que nunca pone ni pondrá en duda a sus maestros, que siempre los respeta, agradece y llama con devocional afecto, y que siempre nos comprometemos a admirarlos y respetamos porque sabemos que son el divino camino que a todos nos aguarda. Y esta que es la especial para los maestros, la invocación a los maestros KHM y a Blavatsky, si se le permite, y en la forma y lugar en el que se encuentre. Nos dirigimos especialmente a nuestros queridos maestros KHM. Queremos decirles que apreciamos muchísimo el esfuerzo que realizaron para enseñar y guiar a los seres con quienes mantuvieron correspondencia a finales del siglo XIX. Les agradecemos su paciencia, tolerancia y esfuerzos por instruir a la humanidad a pesar de los obstáculos y acusaciones sin fundamento de que fueron objeto. Queremos que observen que aquí estamos, un puñado de sus seguidores, prestos a ser influidos por el maravilloso contenido transmitido por medio de sus cartas. También les pedimos que constaten que les queremos, admiramos y con profunda lealtad vivimos abiertos a sus enseñanzas. Finalmente les solicitamos que nos permitan invocarles para recibir, si así lo consideran prudente, su inspiración y guía para facilitar el que podamos comprender y aplicar en la práctica las profundas verdades reveladas por ustedes. Así sea. Bueno, y continuamos con las cartas. La que sigue es esta, que es la carta 8 que aparece en Jinera Hadassah. Esta carta está dirigida a Leadbeater. Recibida la noche del mismo día, transcripción directa del original de Adyar, al recibir la carta 7 de Leadbeater, que vivía en Leaphook, Ramshire, fue inmediatamente a Londres para ver allí a HPB, a Blavatsky, y le comunicó su resolución de partir sin tardanza para Adyar. La carta fue recibida en la misma fecha a medianoche. Y este es el contenido de la carta. En la primera y segunda edición de este presente trabajo omití una postdata, dice el maestro. No muestre mis notas a nadie. Esa era la postdata que omitió. Ya que A.P. Sinnett, que estaba vivo en aquella época,
Imaginaba que, con excepción de la señora Arundel, él era la única persona en Inglaterra que había recibido alguna vez cartas. Al final de 1884, él había creado tal situación entre él mismo y el maestro, nunca lo haya comprendido, que se volvió imposible al maestro enviar más cartas. Había relaciones cordiales entre el señor Sinnett y el señor Leadbeater, y el último, el señor Leadbeater, debía mucho al señor Sinnett, como el mismo Leadbeater declaró, por el hecho de haber iniciado con él sus estudios teosóficos. Es decir, el señor Leadbeater estaba profundamente agradecido con el señor Sinnett. Tercer párrafo. El señor Sinnett estaba inclinado a dudar de la autenticidad de cualquier carta que recibiera por alguien que no fuese él mismo. Vea la portada o la postdata de la carta. De la presentación de los sectores. Carta señor Sinnett y señor Leadbeater, en la cual duda si la carta de KH Olcott es auténtica o meramente una precipitación de algún chela, pero no del maestro KH. Y esto es por lo que dice el primer párrafo. El señor Sinnett ciertamente tendrá algo así como un shock. Supiese que su protegido, con menos de 2 años de afiliación a la sociedad, había podido recibir comunicaciones directas del maestro. Hasta el final de su vida, el señor Sinnett creyó que estaba en comunicación con el maestro, primeramente a través de una mujer sensitiva que él podía colocar en trance, compases, y más tarde a través de un medium común, cuyo cuerpo era tomado por los supuestos maestros. Ya hablaremos de eso a continuación. Lo que hay en esta carta pequeña, por lo menos en esta primera parte de la carta, invita a mucha reflexión. Un poco. Bueno, ensayos de fraternidad. El maestro KH de no muestre mis notas a nadie. Razón, sí, que estaba vivo en esa época. Él era la única persona en Inglaterra que había recibido alguna vez cartas. Eso era lo que él imaginaba. Y entonces había que cuidar que no descubriera otra cosa. Por lo tanto, si se entera de que hay otros que reciben cartas, debido a su nivel de desarrollo de celos y egoísmo, se desmotivará para la causa, porque sus cualidades, que son muchas, lealtad a toda prueba, aprecio por el maestro y por la causa, se requieren para que el proyecto teosófico continúe. Esto hay que leerlo con cuidado, pero es una conclusión que yo saco. Ante la posible decepción, y dependiendo de la intensidad que ésta tenga, una alma inmadura puede lentificar su apoyo, suspenderlo, desviarlo o incluso atacarlo. Una personalidad que no está suficientemente sana ni está suficientemente madura, cuando sufre una decepción, puede disminuir la intensidad que presta a una causa. Y esta puede ser una disminución leve, mediana, grave, o puede suspender incluso el apoyo que hace a una causa, puede desviarlo o incluso convertirse en antagonista de la misma. Eso dice la literatura, y vamos a asociarlo a lo que dice el maestro arriba, y vamos a entender por qué dice que por favor no le digan a Sinnett que hay otras personas que reciben cartas. De esta manera, eso practicaba liderazgo, desmotivando lo que aleja y conflictando lo que suma y para que el proyecto avance para beneficio de todos. Sin embargo, como ya lo sabemos, hubo muchas fuerzas en contra. El señor Sinnett era muy importante para la causa. Aquí tenemos las diferentes distancias que tiene un grupo que quiere practicar fraternidad. En estas distancias tenemos personas que tienen menos desarrollo, un desarrollo regular y luego un desarrollo elevado. El desarrollo por lo general no es uniforme, es decir, hay áreas más desarrolladas que otras, pero se puede decir que las vibraciones a las que podemos tener acceso en función de la forma en cómo corregimos nuestros defectos nos produce un triángulo como este. Por eso pongo en la parte de abajo: una fraternidad requiere distancias óptimas entre las personas que interactúen. Por lo tanto, para una fraternidad duradera se requieren distancias óptimas entre las personas que interactúan. No pueden estar, como en este caso, el perro y el gato. Pueden fabricar juntos buenos productos, tendrán crisis con las disposiciones y habilidades para solucionarlas. Al fin y al cabo, un grupo es un racimo de almas con diferentes grados de desarrollo y por lo tanto diferentes capacidades. Se requiere de una disposición y reubicación óptima mutua para que el grupo funcione. A raíz de esta introducción y de lo que el maestro aquí comenta, creo que tenemos que hacer una revisión de todo lo que es el caso de Sinnett, que es una pieza muy importante para la recepción de las cartas.
Bueno, empezamos, arriba aparece la definición de algo que tenía Sinet, que era una especie de celotipia, que es, se experimenta miedo a perder nuestro lugar en una relación o a perder el afecto de una persona que nos importa por el arribo de otra persona. Es una celotipia, que es más o menos, creo yo, lo que le pasaba así. En 1880, Elena Blavatsky y Olcott realizaron una segunda visita a casa de los Sinet, esta vez en la residencia de verano de Simla. Hay que recordar que Simla era la ciudad que estaba al norte de Delhi y que era más fresca por estar cerca del Himalaya, y ahí se iba pues todo mundo cuando venía el verano en India. Muchos fenómenos maravillosos tuvieron lugar en aquel momento, los cuales el señor Sinet describió en su libro El mundo oculto. Aunque los fenómenos se realizaron frente a testigos y de manera cuidadosa, Sinet quería diseñar uno que pudiera ser realmente completo en sus detalles y no diera lugar a la menor sospecha de engaño. Fue entonces que dio comienzo a la famosa correspondencia con los Mahatmas. En Palnet, un día, por lo tanto, le pregunté a Madame Blavatsky que si yo escribía una carta a uno de los hermanos explicando mis puntos de vista, si ella podría intermediar para que se le entregara. Pensé que eso era poco probable, así lo declaró Sinet. Eso es lo que él pensó, que era muy poco probable, ya que sabía cuán inaccesibles son generalmente los hermanos que él ya admiraba. Pero como ella dijo que todo lo intentaría, escribió una carta dirigiéndola al hermano desconocido, así la escribió Sinet, y a ella para ver si conseguía algún resultado. Fue una inspiración feliz que me indujo a hacer esto, porque desde pequeño, desde ese pequeño comienzo surgió la correspondencia más interesante en la que he tenido el privilegio de participar. Esto lo describe Sinet en su libro The Occult World, en la página 82. El hermano desconocido fue a quien se conocía como Kotomi. Surgió una correspondencia que tuvo lugar entre 1880 y 1885. Las cartas que Sinet y su amigo Hume recibieron fueron publicadas en 1923 bajo el título La Carta de los Mahatmas a Sinet. La mayoría de las cartas fueron transmitidas por medios y precipitadas por diferentes chelas, como Blavatsky, Damodar y otros. Bueno, esto ya lo sabíamos, pero vamos a hacer una pequeña introducción para entender un poco la personalidad para entender un poco lo que el maestro estaba comentando respecto a la celotipia. El señor Sinet estaba extremadamente ansioso por tener algún tipo de contacto personal inmediato con el Mahatma KH. El 19 de octubre de 1880 recibió una visita astral del maestro KH. En una nota, Sinet describió brevemente la experiencia de la siguiente manera. Vi a KH en su forma astral la noche del 19 de octubre de 1880 al despertarme por un momento, pero inmediatamente después volví a quedar inconsciente en el cuerpo y consciente fuera del cuerpo de la habitación adyacente donde vi a otro de los hermanos, luego identificado por Olcott como uno llamado Serapis, el más joven de los Chauhanes. Esto es en el libro de Vicente Hauchin, de las Mahatma Letters to the Sinet in Chronological Sequence, bueno, que son la ciudad que son de Filipinas, en el Theosophical Publishing House. Bueno, esta referencia aparece allí. Unos cuantos años más tarde, George le preguntó al señor Sinet sobre esto y lo informó de la siguiente manera. Una noche, recostado en su cama en India, se despertó de repente y encontró a KH de pie junto a su cama. Se levantó un poco, pero KH le apoyó la mano sobre la cabeza, haciendo que volviera a caer sobre la almohada. Entonces él, dice, se encontró fuera de su cuerpo y en la habitación contigua, hablando con otro adepto, a quien describe como un inglés o europeo de cabello claro, rubio y de gran belleza. Ese es el que Olcott me describió en 1876 y lo llamó por su nombre. Él dijo que la descripción de KH en ese momento no se asemejaba exactamente a la imagen que ahora tiene en su poder, pero que le guardaba algún parecido con esta. Esto está en las obras de William George, que se llama Letters That Have Helped Me. Está publicada en Los Ángeles en Theosophical Company de 1946. En cuanto al por qué de los maestros acordaron establecer correspondencia con Sinet y el señor Hume, el maestro KH escribió lo siguiente. Vamos a ver esta referencia para quitar las preguntas que luego hacen, si realmente se dice o no se dice que si vio o no vio Sinet alguna vez en su cuerpo astral al maestro, porque algunos dicen que no y que sí. Por eso estoy haciendo este recorrido, para que tengamos todos claros más o menos lo que son las citas en las que se hace referencia a esto. En cuanto a por qué los Mahatmas acordaron establecer correspondencia con él y con Hume, el maestro escribió la razón. Su perspicacia, mi bondadoso amigo, le habrá sugerido hace ya tiempo que esto es así.
no tanto a causa del conjunto de sus virtudes personales, aunque el señor Hume, debo confesarlo, ha hecho grandes méritos desde su conversión, ni a causa de mis preferencias personales por alguno de ustedes dos, como por otras muy manifiestas razones. De todos modos, mis semichelas, ustedes dos, parecen ser los más capaces para utilizar bien de todos los conocimientos que les han sido dados. Deben considerar que los han recibido en fideicomiso y en beneficio de toda la sociedad, es decir, no son solamente para ustedes, para ser entregados cuando llegue el momento y utilizados y vueltos a utilizar de muchas maneras y de todas las formas que sean buenas. Si usted, señor Sinet, quisiera complacer a su amigo transhimaláyico, o sea, él, no permita que pase ningún mes sin escribir un fragmento largo o corto para la revista y sin publicarlo luego en forma de folleto, puesto que así lo llama usted. O sea, un magazine cuando en realidad era un journal. Esto no lo vamos a ver con todo el detalle, pero os lo voy a dejar aquí para que lo revisen en sus casas. Dice, en 1832, Sinet asumió como director de Pioneer. La propiedad del señor, ese era un libro propiedad del señor William Allen. En los 11 años de su dirección editorial, 11 años de la dirección editorial que tuvo Sinet, el pequeño periódico se convirtió en el principal diario anglosajón de la época. Esto es importante verlo. Llega Sinet y Sinet se vincula con el periódico de Pioneer, el pionero, y en los 11 años hace que sea el diario más importante de la época. Poco después del encuentro con los fundadores, Sinet estableció correspondencia con los Mahatmas. A través de esta correspondencia, su relación con la teosofía, su actitud hacia los nativos, hacia los hindúes y los asuntos indios, comenzó a cambiar, volviéndose más solidaria. Es decir, a raíz de conocer a los maestros, Sinet fue cambiando. En 1879, Cliff Rattigan, un socio, adquirió el Pioneer de Allen, es decir, cambió de dueños, y los nuevos propietarios le comunicaron a Sinet que al finalizar su contrato en noviembre de ese año, el periódico ya no necesitaría sus servicios, es decir, lo echaron. Sinet escribió acerca de Rattigan. Rattigan es el nuevo propietario del periódico. Desde el primer día, él había demostrado una fuerte animosidad hacia mi interés en el desarrollo oculto. De no haber sido por mi asociación con la teosofía, habría sido poco probable que mi conexión con el Pioneer se hubiera visto perturbada en este periodo. Se generó cierta fricción con los nuevos propietarios, pero había alcanzado un notable éxito como escritor, lo suficiente como para que la fricción entre nosotros no pudiera romper lazos. Está diciendo aquí Sinet es que el hecho de haber sido más amigable con los hindúes, de alguna manera le generó problemas con los nuevos clientes, con los nuevos dueños, con Rattigan. Y si también pensó que debido a que ya se había hecho muy popular en la India, entonces era poco probable que a la hora de poner en la balanza el desánimo que tenían por el acercamiento que tenía Sinet a la cultura hindú fuese de alguna manera compensado por la enorme popularidad que ya tenía. Parecía probable que los ahorros reunidos durante nuestra estadía en India, más el trabajo del periodístico en casa, nos iban a permitir vivir allí con una moderada comodidad. De modo que consideramos la posibilidad de mi renuncia a la dirección editorial del Pioneer como un paso que podríamos estar dispuestos a tomar. Por lo tanto, la despedida no fue tensa ni hostil. Durante muchos años, tras mi regreso a Inglaterra, continué escribiendo distintos tipos de artículos para el periódico de India. Y aquí aparece lo que era el sello del periódico, que era de Pioneer de Allahabad. Esta parte la quiero explicar porque también hay preguntas sobre por qué salió eh, Sinet del Pioneer para formar lo que iba a ser, ¿se acuerdan? El otro periódico que el maestro quería, el Phoenix, que ahora vamos a hablar un poco de él. Y bueno, esta es la razón, es que cambiaron de dueños, pero también hay que ver que de alguna manera Sinet había hecho crecer mucho al Pioneer, de ser un periódico mediano o realmente poco relevante a ser un gran periódico en los años que estuvo él de editor. Esto hay que entenderlo un poco para ver un poco la secuencia. Vamos ahora a ver cuál es la reacción a todo eso. El emprendimiento del Phoenix, que es el otro periódico, después de que se le comunicara a Sinet que iba a ser despedido del Pioneer, en 1883 el maestro Karachi hizo un esfuerzo para involucrar a Sinet en la organización de otro periódico, ahora el llamado El Phoenix, con apoyo de capitales indios preferentemente para no volver a tener el problema que hubo una vez que Clive Rattigan compró el otro. Entonces empezaron a buscar a los posibles donadores para tener este periódico, pero ya sabemos toda la historia. Lo que pasa es que la estamos como completando con este tipo de textos. Este periódico intentaría ayudar a elevar la condición social y económica de las masas indias, su sentido de autoestima y su posición ante los ojos del mundo.
Sinet fue a Inglaterra con la esperanza de regresar a India para este proyecto, pero después de considerables esfuerzos para recaudar fondos necesarios, la empresa tuvo que ser abandonada por falta de apoyo de los hindúes. Ya sabemos eso porque ya lo hemos leído en otras cartas. Ese detalle no lo voy a repetir porque ese ya se expuso. Luego su regreso a Inglaterra en 1883, en febrero, los Sinet abandonaron Allahabad para regresar a Inglaterra. La primera parada fue en Calcuta, donde Alfred tenía una entrevista con el virrey británico de India, el famoso Lord Ripon, del que ya hemos hablado. Y luego continuaron hacia Diyar, en Madrás, donde llegaron el 2 de marzo. En ese momento estaba ocupado escribiendo el nuevo libro, Budismo Esotérico. El 30 de marzo los Sinet zarparon hacia Europa en el buque de vapor, el Peshawar, y arribaron a Inglaterra el 26 de abril. A su llegada despertó el interés de los espiritualistas de Londres que el que hubiese llegado Sinet. Los miembros de la Sociedad de Investigación Psíquica, de la que ya hemos hablado mucho, y los teósofos como Arundel y Gebhardt, en ese momento se publicó su segundo libro, Budismo Esotérico. En abril-mayo del 83, Sinet regresó como miembro de la rama de Londres. En otoño del 83, la rama se dividió en dos secciones. Una que siguió a Sinet por todo el abolengo que tenía, de todo lo que se sabía que había pasado con él, y la otra, como sabemos, que era la señora Kingsford. Fue en ese entonces que conoció a Charles Webster Leadbeater, del que habíamos hablado en el slide anterior. Un cura anglicano que se interesó por la teosofía después de haber leído el budismo esotérico, el libro que había publicado Sinet. Empiecen a ver cómo todo se va concatenando y amarrando. Entonces, Leadbeater, el libro de budismo esotérico, de Leadbeater también ya hablamos mucho. A raíz de eso se acerca a la teosofía y se forma una gran amistad que duró el resto de la vida. El señor Sinet asumió la presidencia de la rama en enero del 85, que ya saben que hubo conflictos ahí, de los que ya hablamos también. Para el otoño de ese año, la correspondencia de los maestros se detuvo en parte debido a la mala salud de HPV y en parte debido a su actitud de no brindar apoyo a la relación del informe Hodgson, que también ya hablamos del famoso informe, de esta acusación que se hizo de Blavatsky de espuria. Condujo las actividades de la rama primero como parte del trabajo de la Sociedad Teosófica y luego de manera más o menos separada y durante un tiempo como una sociedad independiente. En 1886 los propietarios del Pioneer decidieron abrir una oficina en Londres, tarea que le fue encomendada a Sinet. Es decir, el señor Rattigan, al ver el impacto que tuvo sobre el Pioneer la salida de Sinet, de todos modos siguen haciendo negocio con el periódico y deciden abrir una oficina en Londres y rescatan o atraen otra vez a Sinet. Estuvo a cargo de esta oficina durante un par de años y luego ya se salió de la oficina en la que había sido llamado. Esta es una foto de Sinet más mayor. Dice, en 1889 Sinet pidió a Leadbeater que regresara a Inglaterra desde Ceilán para ser el tutor de su hijo Denny, que tenía ahora 12 años, y de George Arundel. Leadbeater estuvo de acuerdo y trajo consigo a uno de sus alumnos, a Ginera Hadassah, que es el que está escribiendo gran parte de lo que estamos viendo ahora. Alrededor del 91 ayudó a Leadbeater a conseguir empleo en la oficina londinense de The Pioneer, y el señor Sinet consideró que mantuvo su contacto con el maestro durante toda su vida. Ginera Hadassah escribió, el señor Sinet, incluso en 1889, cuando me unió a su hogar, nunca se dio cuenta de que había roto su vínculo con el maestro. Pensó que lo continuaba teniendo. Aunque no recibió más cartas, estaba completamente convencido de que el maestro todavía se comunicaba con él a través de alguien. Por lo tanto, había una dama, una clarividente, a la que solía poner en trance semanalmente, siempre en presencia de su esposa. Y cuando unos años más tarde esa señora ya no pudo actuar como portavoz del maestro, supuestamente, el señor Sinet estaba totalmente convencido de esto, buscó a otra y luego a otra. En sus últimos años, desde enero de 1904 hasta 1907, Sinet editó una revista mensual llamada Broad Views, que trataba principalmente sobre sucesos de actualidad, sociología, filosofía y cultura. Asumió como vicepresidente de la Sociedad Teosófica de 1888 y también desempeñó ese cargo desde el 85 al 907, bueno, etc. Vamos a la parte en rojo. El 11 de mayo de 1908, su hijo Denny murió de tuberculosis y a los 31 años de edad, la esposa de Sinet, Patience, murió de cáncer el mismo año. A la medianoche del 9 de noviembre, a pesar de los diestros esfuerzos de su esposo en aplicar curación mesmérica, tras el fallecimiento de su amada Patience, Sinet se sintió devastado y solicitó ayuda a la vidente Violet Tweedle para obtener noticias de su esposa desde el más allá. A modo de distracción en esos días, Sinet tomó una historia de Married by Degrees. Ven todo lo que pudo hacer este hombre.
Se había publicado en Broadviews, la convirtió en una obra de teatro de 3 actos, invirtió en eso lo que le quedaba de dinero. Con el estímulo de la actriz y teósofa estadounidense Matt Hoffman, la obra se produjo en el Royal Court Theatre del 5 de marzo y nuevamente el 16 de septiembre de 1911. Matt Hoffman formó parte del elenco y la obra tuvo una crítica favorable, aunque finalmente dio pérdidas, o sea, no le produjo ganancias. Sinet finalmente pudo establecer comunicación con Patience, con Kutumi y otros. Dio una conferencia en la ciudad Eleusina en 1911, pronosticado la Primera Guerra Mundial y la redistribución de la tierra, que tuvo lugar luego a través de la información recibida de la Logia Blanca. Durante la guerra, a menudo escribió artículos en The 19th Century sobre las fuerzas que operan en el mundo y que generan los tipos de problemas como son las guerras. Todo eso hizo Sinet en la última parte de su vida. Fueron los problemas que tuvo, las muertes estas tan complejas, la obsesión por continuar la correspondencia y luego las clarividentes que más adelante se supo quién era, lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, hasta el final de sus días, Sinet se mantuvo activo en el trabajo de la Ciudad Teosófica. Escribió, dio conferencias en toda Inglaterra y dirigió las reuniones de la revivida rama de Londres. Sus amigos cercanos, con el apoyo de muchos otros, recaudaron fondos para ayudarlo. Y el 5 de abril del 19, en una reunión en la casa de Mal Hoffman, le hicieron entrega de un cheque grande. Posteriormente, Annie Besant inició una colecta testimonial de teósofos de todo el mundo en agradecimiento para todo lo que hizo este hombre por la teosofía. Sinet, que todavía era vicepresidente de la Ciudad Teosófica, falleció en junio de 1921 a la edad de 81 años. La convención anual de la sociedad en Inglaterra estaba entonces en sesión. El doctor Graham Poole escribió en su informe: el sábado 2 de julio se llevó a cabo un servicio sencillo en el crematorio Golden Green. El secretario general, Graham Poole, etcétera, leyó extractos de las escrituras de todas las religiones y la presidenta Annie Besant, en pocas y bien elegidas palabras, dijo esto en forma de epitafio: esta no es una ocasión para el luto, sino que nos regocijábamos, ya que nuestro hermano Alfred está ahora con el maestro a quien tanto amó y sirvió. Bueno, aquí tenemos todos al maestro, le tenemos a Sinet y aquí el conde de Orgaz, que era un hombre muy desarrollado espiritualmente y todo lo que ocurrió de acuerdo al Greco para poder explicar. De este lado tenemos entonces la reproducción de un mensaje transmitido a la señora Page en respuesta a su petición de que fuese colocada la ramita de un árbol en el Prospect Hill, a las afueras de la ciudad de Simla, en India. Esta es la primera carta Mahatma recibida en la India el 29 de septiembre y pidió a la señora Patience que se pusiera esto en un árbol. Documento preservado en la Biblioteca del Museo Británico de Londres. Este es el documento, lo vamos a ver con ampliación un poco más adelante. En otra carta del maestro K.H., la señora Holloway le dice al señor que el haberse detenido contigo hubiera sido para ella una pérdida psíquica irreparable. Su mente se estaba trastornando rápidamente y haciéndose como un instrumento oculto. Se estaban apoderando de ella falsos maestros y la estaban extraviando falsas opciones. Tu casa, mi querido amigo, tiene una colonia de elementarios que moran en ella. Bueno, pobre Sinet le pasó de todo, por eso estamos aquí revisando. Este es el sello de Sinet, que está su nombre con todas las letras entrecaladas. En el otoño del 85 publicó su libro Karma. Durante esa época el señor Sinet recibió las últimas cartas del Mahatma, una corta misiva de M y un renglón de KH en el que éste le da un mensaje de despedida: valor, paciencia y esperanza, mi hermano. El 26 del 86, Abril fue presentado con una dama que él posteriormente llamó con el seudónimo de Mary, que era una de las clarividentes, una medium con la que trató de establecer comunicación con KH. Aunque el señor Sinet mantuvo en gran secreto quién era esta Mary, en 1985 terminó el misterio con la publicación del artículo Mary Unveiled, descrito por Daniel Cadwell en la Theosophical History, en octubre del 86, en el que se descubre que Mary era la esposa del señor Scott Elliot, el famoso que fue ayudado para escribir los libros de la Atlántida, que también ya revisamos, cuyo nombre, el nombre de esta clarividente, era Maud Travers. Entonces, con eso tenemos ya, pues yo creo que las partes que van a completar lo que fue el tema de Sinet, para que estas preguntas que me van realizando, porque al no llevar yo una bitácora cuidadosa respecto a todo lo que pasó con Sinet, se quedaron algunas lagunas, por eso estamos rellenándolas un poco. Esto es para el que le interese la parte, el análisis del Greco, que es el entierro del conde de Orgaz, y que había sido un hombre muy piadoso y muy desarrollado.
y entonces que fue un hombre excepcionalmente bueno y cómo se confabulan aquí todas las energías superiores e inferiores para que viene el detalle de la obra, para el que le interese, lo puede ver en su hogar con cuidado y para explicar por qué lo puse ahí donde lo puse. Y este es el famoso, lo que quiso Patience que se pusiera ahí, y que es de la firma de lo que fue la primera carta que le manda eh, el maestro a Sinet. Está en inglés, está muy, muy fácil de entender lo que dice, pero al final tiene el sello, bueno, etcétera. Entonces es lo que ella pidió que se pusiera ahí. Y luego un poco de Patience, ya que estamos hablando, Patience también escribió libros y también era una persona pues, muy apreciada por el maestro. El libro que publicó ella se llama The Purpose of Theosophy. Todavía se vende en Amazon. Este, de hecho, es una copia de Amazon. Dice The Purpose of Theosophy, textos de Petra Meyer y Patience Sinet, de la moderna teosofía. Y aquí habla entonces de qué se trata el libro. Entonces, Patience Sinet, esposa de Sinet, compartió los mismos intereses que su esposo, fue estudiante de teosofía y una amiga muy estimada por HPB. Bueno, con esto terminamos entonces el recorrido de Sinet para llenar las lagunas que estaban ahí. Continuamos con la carta 8 porque vimos la mitad hace un momento. El señor Sinet me aseguró que la posesión era auténtica de la carta de la que se estaba hablando y que una de las entidades era el maestro M. Él nunca dudó de estas comunicaciones. Estas dos cartas, la número 7 y la número 8, no fueron mostradas por Leadbeater a nadie, tal como el maestro lo quería, excepto a mí, aunque yo haya visto apenas los sobres sin osar leerlas. En 1907, en Taormina, yo las copié y ellas fueron publicadas en el Theosophist por primera vez. Habiéndonos enseñado vuestra institución el buen camino y hecho de comprender que mi deseo era veros partir inmediatamente para diar, no diré nada más. Cuanto más pronto vayáis a diar, mejor será. No perdáis inútilmente ni un solo día. Embarcaos el 5 si es posible. Reuníos con Upásica, con Blavatsky en Alejandría. Que todos ignoren vuestra partida y pueda la bendición de nuestro Señor y mi pobre bendición preservaros de todo mal en vuestra nueva vida. Salud, mi nuevo Chela KH. Y otra vez la postdata, no muestre mis notas a nadie. Bueno, pues aquí vemos la despedida en esta carta. Vemos la narrativa, que es una narrativa que ya augura que se va a suspender la comunicación y el mutuo aprecio que se tenía. Bueno, lo dejamos ahí para que ustedes puedan estudiarlo en logias. Y ahora nos pasamos a la carta 9. Esta carta está dirigida a un miembro. Reimpresa del el link de noviembre de 1908, por lo que se dice que el texto de la fecha es evidentemente el fin de 1883 más o menos. Dice lo siguiente: no suspiréis por el día en que llegaréis a ser un chela, o sea, no corran, no persigáis un objetivo en el que los peligros y los rigores os son desconocidos, se dice. Numerosos en verdad son los chelas que se ofrecen a nosotros y este año contamos tantos desfallecidos como probacionarios aceptados, o sea, muchos no pueden. El estado de chela le quita el velo al hombre interior. Repito, el estado de chela le quita el velo al hombre interior y activa a la vez la virtud dormida, pero también el vicio adormecido. Vamos a repetir esta frase que está diciendo el maestro, que es muy importante. El estado de chela quita el velo al hombre interior, o sea, va a haber revelaciones interesantes, y activa simultáneamente las virtudes dormidas, pero también los vicios adormecidos. El vicio latente engendra pecados activos. Repito, el vicio latente, el que estaba adormecido, engendra pecados activos y a menudo se termina por la alienación mental. La persona puede volverse loca. Echad una mirada a vuestro alrededor, tomad informes en Barley y Kanpur y juzgad vosotros mismos. Sed puro y virtuoso, vivid sanamente y seréis protegido. Pero recordaros, más vale para aquel que no es puro como un niño renunciar a la vida del chela. He prohibido al cuartel general dirigirme ninguna carta. Y así termina el maestro Crash. Vamos a repetir la última parte. Echad una mirada a vuestro alrededor, tomad los informes de Barley, que ahorita vamos a hablar un poco de él, y juzgad vosotros mismos. Sed puro, virtuoso, vivid sanamente, puro, virtuoso y vivid sanamente, y seréis protegidos. Pero recordaros, más vale para aquel que no es suficientemente puro como un niño renunciar a la vida de chela.
Postdata, la purificación personal no es un asunto de un momento ni de algunos meses, pero sí de años. Puede lo mismo seguirse durante toda una serie de existencias. Cuanto más tarde un hombre decide seguir la vida superior, más prolongada será su noviciado, puesto que está obligado a anular los efectos de numerosos años consagrados a los objetos diametralmente opuestos al fin verdadero del desarrollo interior. Bueno, vamos con el tema de contemplación, que es parte de, estamos hablando de Barley, el maestro acaba de hablar aquí el tema de Barley, vamos a revisar. Dice el maestro aquí, echad una mirada a vuestro alrededor, tomad los informes en Barley y Conpro. Vamos a hablar nada más de Barley porque si no se nos va muchísimo tiempo con esto. Vamos a hablar de Barley y aquí está. En general, dice aquí en contemplación, parece prevalecer un concepto equivocado sobre este tema. Uno se encierra durante algún tiempo en una habitación y se dedica a contemplar pasivamente la nariz, una mancha en la pared o quizá un cristal, con la ilusión de que tal cosa es el verdadero método de contemplación indicado por el Raja Yoga. Muchos no comprenden que el verdadero ocultismo exige un desarrollo físico, mental, moral y espiritual en paralelo, dañándose física y espiritualmente al practicar lo que equivocadamente creen que es un dhyana. Unos cuantos casos pueden mencionarse aquí, provechosamente, como una advertencia a los estudiantes exageradamente entusiastas, pero no listos. En Barely, que es el que habla el maestro, el que esto escribe conoció a un miembro de la Sociedad Teosófica en Farrukrabad, que habló de sus experiencias y derramó lágrimas amargas de arrepentimiento por sus tonterías pasadas, como él las llamó. Este es el famoso Barely, por eso el maestro le está diciendo a él que tome en consideración lo que ya publicó Barely, y es esto. Al parecer, 15 o 20 años atrás, le dijo esta persona que habló con Barely, habiendo leído algo sobre la contemplación en el Bhagavad Gita, comenzó a practicarla por su cuenta sin haber alcanzado una comprensión correcta de su significado esotérico, haciéndolo durante varios años, este que habló con Barely. Y lo que pongo en rojo es importante, al principio experimentó una sensación de placer, pero simultáneamente encontró que gradualmente perdía su autodominio. Hasta después de unos años descubrió, para su gran desconcierto y pena, que ya no era su propio amo, él de él. Sentía como su corazón se había vuelto realmente más pesado, como si tuviera una carga encima. No tenía control sobre sus sensaciones, era como si la comunicación entre el cerebro y el corazón se hubiese interrumpido. Como las cosas empeoraron, con disgusto, suspendió su contemplación. Esto sucedió hace 7 años, dice Barley, y aunque desde entonces no se ha sentido más mal, nunca podrá recobrar su condición original de mente y cuerpo saludables. Esto es lo que pone Barley y es lo que recomienda el maestro que lea a Sinet. Entonces, vea por favor las miradas de lo que dice Barley y es esto. Bueno, y eso donde viene, vamos a estar aquí en The 5 Years of Theosophy, por ahí creo que viene, es una parte que viene en este libro, que es un libro buenísimo. Vamos ahora con la carta 10, también muy pequeña, para Mohini Chatterjee, transcripción directa del original de Adyar. Bueno, el hombre que conformándose al código de honor generalmente recibido y admitido, se condena a él mismo por la salvación de una causa honorable, puede ser que se aperciba un día que es así como ha realizado sus más altas aspiraciones. Vamos a repetir esta frase súper fuerte. Lo que dice el maestro entonces a Mohini Chatterjee es lo siguiente. El hombre que conformándose al código de honor, asumiéndolo, generalmente recibido y admitido, se condena él mismo por la salvación de una causa honorable, se perjudica él mismo para salvar a una causa honorable, puede ser que se aperciba un día que es así como ha realizado una de las más altas aspiraciones que pudo haber tenido en esta vida. Es lo que está diciendo el maestro aquí. Esto hay que analizarlo con mucho cuidado, revisen o revisen las logias. Mis chelas no deben jamás tener dudas o sospechas respecto de nuestros agentes, ni molestarlos con pensamientos culpables. Repito, el maestro dice, mis chelas, le dice a Mohini Chatterjee, mis chelas no deben jamás tener dudas o sospechas respecto de nuestros agentes, cuestionar por qué estos son agentes de los maestros, ni molestarlos con pensamientos culpables. Nuestros modos de obrar son extraños y hacen muy a menudo nacer sospechas. Constituye una trampa, pero también una tentación. Feliz el hombre al oído del cual las percepciones espirituales murmuran siempre la verdad. Subrayado. Feliz es aquel hombre al oído del cual las percepciones espirituales son siempre verdaderas. Juzgad
por esas percepciones y no desde vuestro punto de vista mundano a las personas que les rodean. Otra vez, esta es una frase para analizarla con mucho cuidado. ¿Qué está diciendo aquí el maestro? Bueno, que los chelas, entonces, no deben tener dudas o cuestionar quiénes son los agentes de los maestros, por mucho que no les parezcan o que sus prejuicios les hagan suponer que no son, ni deben molestarlos con pensamientos en donde se les culpe de cosas. Nuestros modos de obrar son extraños y anormales y hacen muy a menudo nacer sospechas. Y dice, esto constituye una trampa en la que podéis caer, pero también una tentación que hay que controlar. Y luego esta frase que es muy fuerte, feliz el hombre, al oído del cual las percepciones espirituales murmuran siempre la verdad. Juzgad por esas percepciones y no desde vuestro punto de vista mundano a las percepciones que nos rodean. O sea, no juzguéis por lo que parece o aparenta o la historia de ese hombre o esa mujer que ha sido convocada. Juzgad, entonces, respetad lo que hacen los maestros sabiendo que los agentes que los maestros eligen son los apropiados para las obras que los maestros... Bueno, entonces feliz el hombre al oído del cual las percepciones espirituales murmuran siempre la verdad. En muchas ocasiones, las percepciones psíquicas que mediante un entrenamiento cuidadoso son resultado de trastornos nerviosos que abren la puerta a mundos normalmente invisibles. Hay que revisar esto. Si nos preguntan cómo es que solo personas sensibles, histéricas, neuropáticas, psicópatas ven y ocasionalmente hablan con espíritus, podemos con varias otras preguntas preguntarnos. ¿Conocen la naturaleza de la alucinación y puede definir su proceso psíquico? ¿Cómo puede afirmar que todas esas visiones se deben simplemente a alucinaciones físicas? ¿Qué le hace estar tan seguro de que las enfermedades mentales y nerviosas, si bien ocultan nuestros supuestos sentidos normales, no revelan al mismo tiempo perspectivas desconocidas para el hombre, sino abriendo puertas generalmente cerradas a percepciones científicas? ¿O de que una facultad psicoespiritual no reemplaza inmediatamente la pérdida o la atrofia temporal de un sentido puramente físico? Es la enfermedad o la exuberancia del fluido nervioso lo que produce la mediumnidad y las visiones alucinaciones, como usted las llama. Pero ¿qué sabe la ciencia siquiera de la mediumnidad? Dice Blavatsky entonces en la Doctrina Secreta, tomo 2, publicada en Wheaton, en Theosophical Publishing House, y esto es en la página 370. Bueno, aquí está entonces hablando Blavatsky a la ciencia, que todo lo que tiene que ver con comunicación extrasensorial lo pone como enfermedades. Madame Blavatsky también consideró que en general la mediumnidad es sumamente peligrosa. A esto es a los que no aceptan que exista una mediumnidad buena. Esto ya es hacia adentro, hacia casa. Madame Blavatsky también consideró que en general la mediumnidad es sumamente peligrosa. Bueno, eso está en las Collecting Writings. El estado moral del medium determina el tipo de espíritus que acuden a través de él. Repito, el estado moral del medium determinará el tipo de espíritus que acuden. Los espíritus que acuden influyen recíprocamente en el medium intelectual, física y moralmente. La perfección de su mediumnidad es proporcional a su pasividad y el peligro que corre es del mismo grado. Cuando está completamente desarrollada la persona, perfectamente pasivo, su propio espíritu astral puede verse entumecido e incluso expulsado de su cuerpo por un elemental o, lo que es peor, por un demonio humano de la octava esfera, que procede al usarlo como si fuera suyo. Con demasiada frecuencia, la causa del crimen más célebre se busca en tales posesiones. Esto está en Blavatsky, otra vez, en Isis Simbelo, de Wheaton en Theosophical Publishing House. En manos de un medium experimentado, el espiritismo se convierte en brujería inconsciente. Repito, en manos de un medium experimentado, el espiritismo se puede convertir en brujería inconsciente, pues al convertirse en la herramienta indefensa de diversos espíritus, de los que solo se sabe que estos le permiten saber, abre sin saberlo una puerta de comunicación entre ambos mundos por las que emergen fuerzas ciegas de la naturaleza que acechan en la luz astral, así como espíritus buenos y malos. Y otra vez en Collecting Writings. Además de los peligros, el desarrollo que debe experimentar un medium se considera opuesto al que promueven los Mahatmas. La mediumnidad es lo opuesto al adeptado. El medium es el instrumento pasivo de influencias externas. El adepto, porque está guiado por los maestros, se controla activamente. Y entonces, de esa manera, puede tener acceso a la mediumnidad sin tantos peligros.
De hecho, las entidades con mayor probabilidad de comunicarse con un ser sensitivo son las inferiores, ya que están más cerca del plano físico. Entre las innumerables huestes de espíritus, hombres que fueron y los que serán hombres, existen aquellos inconmensurablemente superiores a la raza humana, más elevados y santos que el santo más santo de la tierra y más sabios que cualquier mortal sin excepción. Y hay quienes no son mejores que nosotros, ya que algunos son mucho peores e inferiores al más bajo salvaje. Son estas últimas clases las que tienen la comunicación más fluida con nuestra tierra, quienes nos perciben y sienten como los clarividentes los perciben y sienten a ellos. La proximidad de nuestras respectivas moradas y planos de percepción favorece, por desgracia, dicha intercomunicación con estos planos bajos, ya que siempre están dispuestos a interferir en nuestros asuntos para bien o para mal. Otra vez, esto está en la Doctrina Secreta, el tomo 2, en la página 370. La luz astral está llena de entidades que se complacen en hacerse pasar por personas, dioses, se disfrazan, ángeles, maestros, con magia. Y el vidente inexperto no puede discernir la verdadera naturaleza de la entidad con la que está en contacto. Como dijo el señor Blavatsky y escribió, incluso un clarividente que posea tales facultades y no es un adepto, por muy honesto y sincero que sea debido a su ignorancia de las verdades de la ciencia oculta, será llevado por las visiones que ve en la luz astral, solo para confundir con Dios o ángeles a los habitantes de esas esferas, que ocasionalmente pueden vislumbrarse como atestiguos de Swedenborg y otros. Bueno, otra vez en las Collecting Writings. Mahatma M. también se refirió a esto de la siguiente manera, ya para cerrar este tema. No nos parece necesario ni rentable perder el tiempo librando una guerra contra los planetarios no progresados que se deleitan en personificar dioses y a veces personajes bien conocidos que han vivido en la Tierra. Bueno, Swedenborg, entonces, como está aquí tocado por el maestro, bueno, por Blavatsky, al hablar de Swedenborg, ya lo se acuerdan ustedes que está aquí mencionado. Vamos a ver quién es este hombre. Swedenborg tiene una prolífica carrera como inventor y científico. Este es de un siglo antes. A los 53 años entró en una fase espiritual en la que comenzó a experimentar sueños y visiones, especialmente en el fin de semana de Pascua, el 6 de abril de 1744. Sus experiencias culminaron en un despertar espiritual en el que recibió la revelación de que Jesucristo se le había designado para escribir la doctrina celestial para reformar el cristianismo. Según la doctrina celestial, el Señor había abierto los ojos espirituales de Swedenborg para que a partir de entonces pudiera visitar libremente el cielo y el infierno y para conversar con ángeles, demonios y otros espíritus, que el juicio final ya había ocurrido en 1757. La obra es enorme. Esta es nada más una síntesis para poder aclarar por qué aquí se tocó a Swedenborg. Entonces se toca aquí a Swedenborg y ahí está la explicación de por qué se le está tocando. Está aquí en este párrafo de la señora Blavatsky. Dice, incluso un clarividente que posea tales facultades y no es un adepto, por muy honesto y sincero que sea, debido a su ignorancia de las verdades de la ciencia oculta, será llevado por las visiones que vea en la luz astral, solo para confundirse con Dios o ángeles a los habitantes de esas esferas, que ocasionalmente pueden vislumbrar, como atestiguó Swedenborg, y otros, que es engañado, supuestamente, o probablemente, o muy probablemente engañado por estas imágenes. Por eso lo toca aquí Blavatsky. Blavatsky escribió antes de la aparición de la literatura teosófica moderna, los espíritus y controles, lo que siempre estaba en boca de las personas, ahora los adeptos vivos, se sirven con todo tipo de salsas, dice ella. Siempre hay adeptos por aquí, hierofantes por allá, y eso solo desde el resurgimiento de la teosofía y su expansión en Estados Unidos. Nótese bien, después de que la gran conspiración de pompas y jabón entre Madras y Cambridge contra la sociedad teosófica diera un nuevo impulso al movimiento. Hasta este año, los espiritistas y en especial los médiums profesionales, con sus controles y guías, apenas encontraban palabras de vituperio lo suficientemente fuertes como para tachar a los adeptos y burlarse de sus supuestos poderes. Pero desde la heroica matanza de los inocentes, cuando SPR se adaptó de los fenómenos teosóficos para inclinarse por los espiritistas, la mayoría de los queridos difuntos huyeron. SPR es la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Los ángeles de la Tierra de veneno están pasando de moda ahora mismo, pues los espiritistas empiezan a saber más y a discernir. Pero que la idea del adepto, o mejor dicho, su filosofía, empiece a ganar terreno, no es razón para que impostores de todo tipo falsifiquen en sus producciones gramaticales las enseñanzas, fraseología y los términos sánscritos de los libros teosóficos, ni para que de nuevo se vuelvan y hagan creer a la gente que estos fueron impartidos por hierofantes, en su opinión, mucho más elevados, nobles y grandiosos que nuestros maestros. Hay que recordar que los hierofantes tenían como propósito conectar a los seres que tenían suficiente grado de desarrollo con los dioses para ser instruidos.
Aunque la moneda falsa es la mejor prueba de la existencia de otro genuino, de oro genuino, sin embargo, la falsa engaña a los incautos. Bueno, y hay mucho más. Aquí hay una parte de Leadbeater. Todo esto es para hablar un poco entonces de los peligros del desarrollo que no se hace a través de la guía de los maestros. Aquí Leadbeater nada más un poco de esto para que ustedes lo lean ya con calma en sus casas. Dice, hay quienes recurren al pseudo-ocultismo para obtener poderes mágicos con el fin de satisfacer la ambición personal. Ese camino está lleno de los más grandes peligros. A veces, esas personas permanecen pasivas e invitan a entidades desconocidas del mundo astral a trabajar sobre sus auras y organismos y adaptarlos a sus propósitos. A veces practican diversas formas de hatha yoga, que consisten principalmente en tipos peculiares de respiración que lamentablemente se han enseñado ampliamente en el mundo occidental durante los últimos 30 años aproximadamente. Esto lo están diciendo, pues, por supuesto, hace muchos años. Como resultado de tales procedimientos, a menudo surgen trastornos mentales y corporales. El contacto que se logra con los mundos internos rara vez se extiende más allá de los niveles astrales inferiores, de los cuales nada puede provenir que sea elevado para la humanidad. Esto es Annie Besant y Charles Bitter, entonces en Talks with the Path of Occultism. Bueno, en Theosophical Publishing House de 1980, el libro que escribieron juntos. Y esta es la famosa sociedad de las investigaciones científicas, la SPR, que es la que estaba aquí, es Society for Physical Research. Bueno, vamos ahora con la última parte de esta carta, es la carta 12, a un miembro. Esta carta se encuentra en Ecos del Pasado, en The Theosophist, en diciembre de 1907, página 259, donde apareció como reimpresión del Indian Mirror, que es un periódico famoso de Calcuta. Dice, no degradéis la verdad imponiéndola a espíritus recalcitrantes. Es a un miembro que no sabemos quién es, pero dice, no degradéis la verdad imponiéndola a espíritus recalcitrantes. No busquéis la ayuda de los hombres cuyos corazones no sean bastante patriotas para trabajar con abnegación por el bien de sus conciudadanos. ¿Qué bien podemos hacer? Preguntan. ¿Cómo servir a la humanidad o a nuestro propio país? Estos son en verdad bien tibios patriotas los que preguntan esto. Viendo perecer a su país como nación por falta de vitalidad y de influjo de nuevas fuerzas, el patriota se coge a la primera paja. ¿Pero existen en Bengala verdaderos patriotas? Pregunta. Si hubiera sido numerosos, os hubiéramos enviado más pronto aquí. No os hubiéramos permitido el quedaros 3 años en la India sin visitar Calcuta, la ciudad de las gentes poderosas e inteligentes, pero sin corazón. Gentes poderosas e inteligentes, pero sin corazón. Podéis leerle esto si quieren. Bueno, dice el maestro KH, a quien le haya enviado esta carta, supuestamente a algún hindú que quería retroalimentación sobre ser o no ser patriota. Carta 13, otra vez para Mohini Chatterjee. A esta carta se le han agregado varios fragmentos en relación a la primera edición. Esta carta trata de HPV. Bueno, y esta es la transcripción directa del original. Su comportamiento con relación a Blavatsky es tan infantil, le dice a Mohini Chatterjee, es tan infantil que es de hecho calculado para crear una impresión peor hasta incluso que la propia actitud irreverente de ella cuando es dejada enteramente por sí misma. No olvidéis que los resultados favorables reservados a nuestra India e incluso la consideración de que usted se ha rehabilitado ahora, se recibiendo ahora de las manos de aquellos que hasta aquí mostraba por usted el más abierto desprecio, son todos debidos a los esfuerzos individuales de Blavatsky. Difícilmente usted podría demostrarle suficiente respeto y gratitud, o más de lo que ella merece. Es mejor dejar que los ingleses sepan de todo el bien que ella está alcanzando moralmente, que estar siempre divirtiéndonos con historias que apenas que pueden mostrarlo bajo una luz infantil excéntrica y haciéndonos reír, hasta incluso sonreír a costillas de ella, que no sé si a veces se burlaban por los desplantes que ella tenía. Usted se muestra indiscreto e imprudente de ese modo. Yo espero que cambie su actitud, especialmente cuando los amigos de ella lleguen de Rusia. Tendréis que hacerles comprender con cuidado que preeminencia debería ser, si ella no lo es, la suya entre los hindúes, que quedando fieles al pasado, indiferentes al presente, no trabajan sino para el porvenir. Porvenir grande y glorioso con la condición de que ella sea sostenida y asistida por ellos. Con la condición de que sea sostenida y asistida por ellos. Tendrá usted que hacerles comprender a esos que van a llegar la preeminencia que si ella debe ser o no, la suya entre los hindúes quedando fieles. Bueno, ahí lo está explicando las condiciones que pone el maestro sobre cómo debe ser tratada Blavatsky y le pide que no se burle de ella. Le digo, niño, aparte de mostrar un comportamiento tan infantil, usted es un representante de la India que debe ser regenerada.
Debe, por lo tanto, mostrar la postura de un filósofo, si quiere ser un chela, y no la postura de un joven risueño, burlón. Debe mostrar su gratitud a aquellos pocos que no temen volverse los defensores de una esperanza casi perdida, en vez de burlarse de ella. Espero que se acuerde de mis instrucciones y póngalas en práctica. Cuando esté de vuelta en casa, puede ser menos cuidadoso. Aquí el cuidado es absolutamente necesario. Ahí donde está usted. Quiero que su amigo lo siga hasta Eklund, pero preparándolo antes para ello, que ella realmente vaya por allá por algunas horas y regrese con ella. Bueno, está tratando entonces de que modifique la relación que tenía con HPV. Esta es la carta 13 de las de Ginera Hadassah. Que abra la carta y queme el contenido. Las reglas de mi orden me prohíben mantener correspondencia con mujeres, dice el maestro. Protegeré tanto al esposo como a la esposa y haré todo lo posible por ella. Es una mujer buena y pura, pero debe seguir los dictados de la razón si quieren salvarse de las trampas de sus muchos enemigos. Que Mohini le escriba aconsejándole que si es posible vaya a Bombay para ver, si no a su hermano, al menos a Madame Blavatsky. Eso es entonces lo que está escribiendo el maestro. Mohini guardará el secreto de lo que me ha escrito y nunca lo hará. No sé bengalí y para leer, y aquí dice que hay una parte inteligible que no se pudo traducir, tengo que ejercer poderes muy valiosos. El presente está escrito por un chela, dice el maestro Kachi. Es mi deseo que ponga su nombre completo en lo que escribe. Uno de los brillantes indios que han ayudado a llevar las ideas teosóficas a Occidente es Mohini Mohan Chatterjee. Cuando se sintió atraído por la teosofía en 1882, poseía una mente filosófica excepcionalmente aguda. Fue aceptado por el maestro KH como alumno y se esperaba muchísimo de él. Sin embargo, alrededor del 86, es decir, unos 4 años más tarde, tras el espléndido servicio, se distanció de HPV y poco a poco perdió interés en la sociedad teosófica. Por eso es que lo está reprendiendo de la manera que lo está haciendo en la parte de arriba. El señor Mohini Chatterjee partió a Europa con los fundadores en febrero del 84, es decir, 2 años antes de que se perdiera. Prestó una valiosa ayuda en conferencias y discursos tanto en París como en Londres, y muchos teósofos europeos lo recuerdan lo brillante que fueron sus presentaciones y las verdades espirituales por parte del joven hindú. Visitó América al año siguiente, es decir, en el 85. Las cartas que siguen están en Adyar. En la carta 58 se hace referencia a la perniciosa superstición cristiana. Los maestros objetaron en el cristianismo popular, y lo que estaban objetando del cristianismo popular era lo siguiente. Primero, el énfasis que se daba en una sola vida. Esa es la primera objeción que los maestros daban acerca de las tesis cristianas, el énfasis que se daba en una sola vida, con la consiguiente, es decir, con la consecuencia siguiente. Cuando una persona piensa que va a estar una sola vida, se incrementan la codicia y el afán de agobiar todas las experiencias de esa única vida para tratar de exprimirla al máximo. Así como también se intensifica el miedo a la muerte y la consiguiente intensificación de la lucha por la existencia para todos. El miedo a la muerte viene porque la persona sabe que no va a volver. También hay un miedo por saber que volvemos, pero en este caso es para el que piensa que solamente venimos una sola vez. Entonces, por supuesto que el miedo a la muerte es la disolución completa, cosa que se ve en los anales de la geriatría cuando la persona está a punto de morir y viene una especie de angustia, una angustia de nadidad muy compleja que algunos autores trabajan con mucha profundidad. Se intensifica también, debido a este problema, la lucha por la existencia para todos, para tratar de vivir al máximo la única vida que se supone que tenemos. Igualmente enfática fue su denuncia de un Dios personal, tal como se presenta en el cristianismo exotérico, que hizo que los hombres perdieran la confianza en sí mismos. Entonces, Dios es una persona a la que se le pueden pedir cosas en vez de una parte interna de un ser humano a la que debe tener acceso a través de su propio desarrollo interior. Y les enseñó a mirar hacia afuera de sí mismos para lograr esa reforma de su naturaleza, que es el preludio a la verdadera paz y felicidad. Y dice, véase la carta 1, primera serie, de la perspectiva del Maha Chohan sobre la civilización occidental, y ahí está la imagen del Maha Chohan de aquel entonces, es decir, el anterior al que está actualmente. Estas críticas que se hacen a la ruta que eligió el cristianismo respecto a una sola vida, y que queda abolida la reencarnación y por lo tanto también el karma de alguna manera, es algo que el Maha Chohan recoge en su famosa carta primera, que también ya leímos en esta sección. Y aquí el maestro entonces la retoma cuando Chatterjee parece que lo dio con muchísima calidad en las charlas que dio tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, pues aquí un pequeño análisis
Dice la parte del medio para Buda, en segundo lugar, Brahma y otros dioses del panteón hindú no pueden ayudar en nada al hombre para liberarse del samsara. Así, también ellos necesitan la liberación y para ellos también es válido el mensaje de Buda. De hecho, Brahma, Indra y todas las demás divinidades viven en un estado de permanencia. Cuando se agotan sus méritos por las buenas acciones realizadas en vidas anteriores, termina su carrera divina. Descienden a los cielos inferiores y luego regresan a la tierra, donde si quieren alcanzar el estado definitivo de liberación deben comprender el Dharma descubierto por Buda y recorrer el noble óctuple sendero indicado por él. En otras palabras, las divinidades cuya existencia Buda no niega son parte del mundo sin permanencia y por lo tanto están sujetas al samsara. Para perder la necesidad de renacer deben alcanzar el nirvana recorriendo el camino indicado por Buda, el cual no es un deva, Dios, sino alguien superior a todos los devas, es el maestro supremo de los dioses y los hombres, es el que sabe el camino interior. Bueno, y aquí están las dos, dice el énfasis que da en una sola vida, el énfasis que da en una serie de vidas a través de transmigración y reencarnación, la codicia y afán de gobernar todas las experiencias de esa única vida, la tranquilidad en experiencias, pues de que la persona sabe que va a regresar, y aquí se hace entonces un claro oscuro entre cuál es la posición existencial del que encuentra la reencarnación como una forma natural de existencias y el que no la conoce o piensa que solamente se viene a una sola vida. Eso también estudienlo con cuidado ahí en las logias o ustedes por su cuenta, para ver no nada más si creer o no creer en reencarnación, porque es creer en reencarnación y al mismo tiempo asumir la postura existencial que invita el que esta creencia esté ahí de alguna manera atornillada. Porque si no es un creer por creer, es un creer de dientes para afuera. Creerla implica todo lo que está entonces en la zona que está de este lado, la zona de la izquierda. Vamos ahora con la carta 14 para Mohini Chatterjee también. Bueno, ya se nos acabó la hora. Vamos a dejarlo aquí en la 14, entonces me quedo hasta acá. Voy a dejar de compartir para pasar las preguntas y las cosas que quieran ustedes decir que ayuden a la comprensión que todos tenemos acerca de las cartas de Indra Hadasa. Ahora sí, preguntas, dudas, comentarios, cosas que quieran ustedes añadir al estudio que estamos haciendo de las cartas. Todo bienvenido. ¿Alguna pregunta, comentario, duda, lo que fuera, Emilio? Sí, Se yo llama tengo una, Wi-Fi. Enrique. Sí, perdón, dime. Una preguntita respecto a la señora de Sinet. Patience. Eh, sí, aunque ella falleció antes que él, em, ¿se sabe si fue Chela del Sí, maestro? sí, sí. Yo leí que Yo fue Chela. también. Fue Chela del maestro. Y que el maestro tenía mucha simpatía por ella, tenía mucha devoción y fue gran amiga de Blavatsky, Blavatsky estaba muy sola en muchas de las cosas que hacía. Y sí, murió antes y realmente el papel de Sinet es fundamental en todo lo que pasamos, pero sí, Patience tiene lo suyo. Y el Ya, libro no está mal, el libro de el que escribió ahí, ella, o sea, no nada más fue pues esposa de cine, que es yo que tenía sus defectitos el cine, defectos, muchos de ellos defectos ingleses, o sea, cosas que aprenden los niños en la Inglaterra victoriana, pues las tenía él y todos los que estaban ahí metidos. Entonces, y eso también complicaba mucho el asunto. Ujú. Pero sí, Emilio, creo que sí. vale, gracias. ¿No? ¿De qué? Ángela. Y lo que pasa es que ella fue muy, muy buena amiga de Blavatsky y siempre la defendió contra su esposo, que no estaba muy de acuerdo con Blavatsky y en cierta manera envidiaba el que ella eh, tenía contacto con el maestro y él no la tenía en la misma circunstancia. Ella siempre la defendió ante él y por eso el maestro trató de ayudarla a ella mucho en sus problemas. Tenía un problemita por ahí, según leí yo en uno de los libros de los maestros, que hablaba sobre las cartas y todo de los maestros de una señora, no me acuerdo el nombre, Maestros y Hombres, creo que se llama el libro, y sí tenía un poquito de problemas con el alcohol, pero no hay en realidad constancia de que ella haya sido chela, pero es posible que alguna
correspondencia, no de ella, pero sí con Blavatsky, le hubiera servido mucho a ella. O eh, Sinet no se le pudo ayudar de la misma manera porque la plata que recogió Annie Besant para él no se le fue entregada porque murió antes de que le llegara la ayuda. Porque desgraciadamente Sinet, a pesar de que tenía una mente brillante y amaba al maestro, porque en realidad sí fue muy leal al maestro, nunca pudo entender que él mismo le cerró la puerta al maestro para las cartas. Y lo siguió buscando y creyó que por medio del espiritismo podía lograr, y eso no fue así. Y aunque trataron de hacerle entender eso, nunca lo entendió hasta que murió. Él pensaba que sí, que el maestro se comunicaba con los espiritistas y no es así, no entendió la diferencia entre lo que era realmente una comunicación con un maestro y la mediunidad. O sea, lo que un medio lograba. Porque el medio, por mucha inteligencia o sensibilidad que tenga, nunca llega a los planos superiores. Es un cascarón en realidad, aunque ellos lo llaman espíritus. Son cascarones. Todos en algún momento, cuando pasemos al otro lado, vamos a ser cascarones en algún momento, pero depende también del cascarón lo que ha hecho en su vida. Porque uno como teósofo, cuando entiende y trata de practicar estas cosas, va superando pequeñas etapas y defectos personales que tenemos. Bueno, eso es lo que yo he entendido en los libros y dejo allí mi opinión. Gracias. Gracias, Ángela. Y sí, de hecho, bueno, también obviamente aquí estamos haciendo lecturas separadas porque luego me preguntan cosas y hay que leer, pero bueno, también hay mucho que leer para poder ubicarse bien en el contexto. Y también sé que ayudaron los maestros al chico, el que se murió de tuberculosis, al Denis, Hijo, y ayudaron a patients con las enfermedades, probablemente a hacerlas pues menos dolorosas, menos complejas, menos difíciles, renta. menos Sí, cruentas, sí. pero sí se les ayudó, no al grado de quitarlas, pero se les ayudó. O sea, esa familia tuvo pues la bendición de los maestros, como está diciendo Ángela, sí, totalmente de acuerdo. Y gracias, Ángela, por agregar los temas que se agregan porque nos ayudan a ubicarnos más en el contexto. Por eso quería yo. Perdón, y otra cosita, lo del Finis no funcionó porque realmente en el fondo Sinet, aunque sí mejoró su forma de ver y de tratar a los hindúes, él seguía siendo inglés y los veía un poco con desprecio, y los que tenían dinero de los hindúes no quisieron ayudar para el dinero, por eso él no pudo lograr lo que el maestro trató de ayudarle, aunque el maestro mismo quería poner dinero de él, pero no alcanzaba para fundar el Phoenix. Con lo del Phoenix. Y fue precisamente por culpa del mismo cine, pero bueno, todos tenemos nuestro carácter y nuestros defectos, no somos perfectos, no somos adictos, chela, nada que ser. Bueno, por lo menos yo estoy hablando de mí, no puedo hablar por Claro, todos, Pues sí, todos tenemos nuestras cositas todos, todos. y tenemos nuestros límites para cambiarnos, tenemos Pero hay cosas interesantes de cine. Era un buen empresario, mejoró mucho al Pioneer y sí, lo que pasó del siguiente periódico fue como se desesperó mucho el maestro, buscando ayuda, dando consejos, y las cosas de pronto se atascaron, y ya los que sí tenían los recursos para poder hacer el Phoenix, al final se echaron para atrás, y entonces, y sí, Cines le faltó, bueno, eh, al fin, no pudo, porque de que tenía mucho aprecio por el maestro lo tenía, pero pues no pudo moverse tanto, a pesar de las golpizas que le dio la vida, pero al final es una figura súper importante. Es una figura, o sin él no estaríamos aquí hablando de esos temas. Entonces, de ese tamaño es la contribución de CINET. Y hay que estar rellenando hoyos de los que me van preguntando para que podamos armar bien la historia de CINET, lo compleja que es. Estaba yo haciendo la Sí. personalidad, pero ya no me atreví a hacerla. Yo creo que no es necesario. Vamos a ver nada más las cosas que se dicen de él, quedarnos con lo bueno y pues lo que no pudo cambiar, por desgracia,
pero sí el hombre hizo cosas muy relevantes y muy importantes, hasta donde pudo, hasta donde le alcanzó la capacidad. Él, si ibas a comentar alguna cosa. Sí, me acuerdo que en las cartas de... Hola, buenas tardes a todos. Las cartas de los maestros a Sinet o la correspondencia entre ellos y él. En una carta, que no me acuerdo ahora porque no la tengo aquí en el libro, eh, el maestro le recriminaba a Sinet que ellos comían carne, bebían y fumaban. E inclusive es Pershing que se llama la señora de Sinet, la esposa. Patience. Patient, patient. No lo tengo aquí para leerlo. Entonces, él decía, le decía al maestro a Sinet que no podía convertirlos en adeptos porque ellos tenían una forma de vida que no era congruente con lo que él estaba enseñando, ¿no? Y le hacía la enumeración de todas estas Hay cosas. un montón de cualidades que tiene que cambiar, sí, sí, sí. Sí. Y la señora, y habla de la señora, ¿no? Y su esposa, dice, creo el maestro, es una de las personas más entregadas a la causa teosófica. No sé si son palabras exactas, pero es lo que traduce. Y sin embargo, comete esto y esto, ¿no? Y, sí, y él le tenía muchísimo, maestro, muchísimo aprecio a la esposa de Sinet, que es lo que está hablando todo este tiempo, ¿no? Que has dicho tú, pero que no, como que no habían hecho el cambio radical que es necesario para, que a lo mejor es lo que le pasó al pobre Sinet, también no estaba previsto su evolución, que en ese momento él llegara a ser aunque tuviera semejante información de primera mano, en contacto con los maestros, no estaba en su etapa evolutiva el poder arribar a un nivel más búdico, por ejemplo, ¿no? O quizás, sí, a un nivel más de, de jerarquía o de, sí, de avanzar pasar el nirvana, vamos a decir, o pasar al nirvana, ¿no? ¿Puede ser ese pensamiento correcto? Pues por eso Puede puse tocar una el tema vuelta o dos vueltas más. por eso puse el tema que está en esas cartas del problema, que pensemos que nomás venimos una sola vez y vemos como drama cuando una persona no pudo llegar a donde tenía que llegar. Es un drama, un dramón, y los hindúes dicen, pues no, ¿cuál es el drama? Pues va a regresar y va a continuar. Y ahora sí va a dejar de comer carne, o todo lo que, la lista que le puso el maestro, le puso una lista como de 7 cosas que tenía que hacer y no hizo ninguna, porque pues, no podía estar metido en el modelo que tenía. Aparte volvió a Inglaterra, volvió otra vez, estaba pues enojado con los nuevos dueños del Pioneer que él había formado. No hay nada peor para un empleado después de haber construido la riqueza de un periódico desherechado. O sea, hay que meterse un poco también en la dinámica occidental de ese cerebro para ver que no lo tuvo fácil tampoco Sinet. Fue mucho más Para complicado. su época no era nada fácil siendo inglés, ¿eh? Hizo mucho, quiero decir, a pesar de todo, hemos de estar agradecidos a su personalidad, Sufrió, yo ¿no? puedo entender que sufrió de todos esos descalabros, no logró juntar el dinero, porque sí se juntaron los capitalistas hindúes, pero luego falló, bueno, yo qué sé, ya pasó un poco de todo, pero un hombre en crisis, pero a pesar de eso, hizo lo que hizo y hay que agradecerle, ¿no? Trabajó muchísimo, sí, es verdad. Gracias, era eso. Pues, chicos, muchas gracias a todos, como siempre, Magali, ojalá puedas ver la grabación, este, para que también participes. Me encantó que estés aquí Nos vemos la próxima semana a todos. Un abrazo a todos y muchas gracias.